Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con la unidad 5. Vamos a dar el seminario 5, ¿no? Recuerden que del seminario 5 entran las 4 primeras clases. Hoy vamos a intentar dar la primera en su completud, en lo posible. Y bueno, es un seminario que se llama Las formaciones del inconsciente, lleva ese título. Es un seminario que Lacan dictó en los años 1957 y 1958. En el cual ya en esta primera clase hace referencia a su escrito sobre la instancia de la letra en el inconsciente o las razones de Freud, escrito que nosotros ya trabajamos, ¿no? En el teórico y en el práctico, y que es importante que lo tengan presente porque van a ver que Lacan constantemente hace referencia a ese escrito, ¿no? Incluso a su público de ese seminario les recomienda que lo lean, ¿no? Los invita a volver a ese texto porque acuérdense lo que siempre decimos, que por lo general hay un escrito que se corresponde con un seminario. Bueno, el escrito y la instancia de la letra se corresponden con el seminario 5, entonces hay muchas cuestiones que están en consonancia entre uno y otro. Y también otro artículo al que hace referencia es al libro de Freud sobre el chiste, que también trabajamos, y que ya en esta primera clase también le dice a su público que vayan a leerlo, que vuelvan a Freud, y que le hagan más retrabajar muchas cuestiones que aparecen en este libro del chiste de Freud. Bueno, esta primera clase, Lacan ya comienza diciendo que va a seguir trabajando cuestiones en relación al significante, ¿no? Va a hablar del significante, de la función del significante en el inconsciente, ¿no? Va a decir que en relación al bits, ¿no? Al chiste, se puede percibir esta función del significante en el inconsciente. Es interesante que Lacan juega un poco con este término del bits, que se escribe wits, ¿no? En alemán, que es el que lleva el título de este libro de Freud, para jugar un poco con su traducción, ¿no? Digo, ¿se acuerdan cuando hablamos del chiste? Nosotros decíamos que tal vez chiste no sea la traducción apropiada, ¿no? Tal vez sería mejor decir agudeza, ingenio, ¿no? Digo, hay otras cuestiones que por ahí se pierden al decir chiste, ¿no? Entonces también Lacan va a jugar con lo que tiene que ver con el espíritu, ¿no? Él va a decir eh, que este chiste tiene que ver con una cuestión de espíritu, ¿no? Digo, en ese término bits hay muchas traducciones posibles y una de esas es lo que tiene que ver también con el espíritu, con la malicia, con la picardía, ¿no? Digo, va por ahí mejor la traducción. Por eso preferimos decir agudeza, que nos parece que es por ahí el término que más se acerca a lo que en alemán es el bits. Entonces ya va a decir que esta agudeza va a ser la mejor entrada para el objeto a trabajar este año, que son las formaciones del inconsciente. No piensen que en este seminario Lacan va a trabajar las formaciones del inconsciente, que son muchas, pero ya es interesante que empieza trabajando el chiste. Por eso nosotros vamos a trabajar las primeras 4 clases de este seminario, porque en todas ellas trabaja el chiste, ¿no? Digo, fíjense cómo el chiste como la primera formación del inconsciente, ¿no? Digo, ya es tan importante que arranca el seminario con eso, ¿no? Y dice que no solo es la mejor entrada, sino también la forma más notoria en la que el propio Freud nos indica las relaciones del inconsciente con el significante y sus técnicas. Si ustedes recuerdan, en el libro de Freud, Freud hablaba de las técnicas del chiste, ¿no? Bueno, lo que va a hacer Lacan acá es decir que esas técnicas del chiste se corresponden con las técnicas del significante, ¿no? Siempre tengamos en cuenta que Freud nunca habló en términos de significante, porque cuando él teorizó todavía no existía el aporte de la lingüística de Saussure, entonces Freud no tuvo la posibilidad de hablar en términos significantes, pero Lacan lee que el significante ya estaba en Freud, y una forma de encontrar el significante es a partir del libro de chistes, ¿no? Donde hay muchos juegos de homofonía, de fonemas, ¿no? Bien a la letra y ahí está presente el significante. Bueno, después lo que hace Lacan acá al principio es un repaso de sus seminarios de años anteriores, que viene bien, ¿no? Porque nosotros en esta cátedra dimos algo del seminario 1, del seminario 2 clasecitas del seminario 3 y pasamos directo al 5, ¿no? Pero por ahí está bueno este autorresumen que se hace Lacan de él mismo, de lo que fue trabajando en estos 4 años anteriores, ¿no? En sus dictados de seminario, en donde de alguna forma
resume puntos generales que está bueno pensarlos en relación a lo que va a trabajar ahora, ¿no? Así que bueno, no nos vamos a detener en eso, pero a ustedes les puede venir bien para ordenarse un poco, ¿no? En algún aspecto un poco más cronológico de lo que viene trabajando la carta. Y después va a decir una cuestión del significante que hace referencia al punto de capitonado, al point de capitone, ¿no? Lo podemos decir en francés. Si ustedes recuerdan, a la instancia de la letra, hay un momento en que Lacan hace referencia al punto de capitonado, ¿no? Como también se puede llamar la técnica del colchonero, ¿no? El punto de capitonado hace referencia a ese tipo de sillones que tienen la característica de que en un punto que parece como un botón, muchos de los hilos se encuentran ahí, ¿no? Justamente no decir se atan ahí, ¿no? Digo, se unen en ese punto, ¿no? Hay un encuentro en ese punto y que eso se llama punto de capitonado, técnica del colchonero, ¿no? Bastas de acolchado, se puede traducir por muchos términos. Lo que es importante de eso, que ustedes dirán, que tiene que ver un sillón, el botón de un sillón, es que acá Lacan lo va a usar para un esquema que él va a trabajar, que es un esquema que va a ser el inicio de lo que después va a ser el grafo del deseo, ¿no? Primero que nada, les voy a mostrar el grafo del deseo, para que ustedes sepan de qué estamos hablando, no viene esto de que se repiten cosas sin saber qué son. En el mismo seminario 5 ustedes lo pueden encontrar, en la página 521 está el grafo del deseo completo, podríamos decir, ¿no? El grafo del deseo es uno de los tantos grafos con los que Lacan trabaja, ¿no? Acuérdense que siempre hacemos hincapié en esto de que Lacan trabaja con esquemas, con grafos, ¿no? Puede trabajar con los matemas, con la topología, digo, siempre recurre a algo de la escritura. Y este grafo del deseo lo empieza a desarrollar acá en el seminario 5, de hecho lo termina de desarrollar en el 5, ahí estaba en su totalidad, y lo va a continuar trabajando, sobre todo el año siguiente, que el seminario 6 es un seminario sobre el deseo, ¿no? Es un seminario que se titula El deseo y su interpretación, en donde Lacan vuelve a retrabajar este grafo del deseo que ya armó, ¿no? En este seminario 5. Pero lo que es interesante es que este grafo no se constituye directamente, ¿no? Digo, él no plantea el grafo del deseo, miren, esto es el grafo del deseo, sino que lo va construyendo, ¿no? De a poco. Y en esta construcción, en estos primeros capítulos, empieza por lo que podríamos llamar el primer piso del grafo del deseo. Sería esto, ¿no? Esto sería el esbozo más simple, ¿no? Donde son dos líneas que se entrecruzan, ¿no? Fíjense que son dos líneas que tienen dirección, ¿no? Tienen una direccionalidad, que, dice Lacan, tienen una boya como un punto de inicio del recorrido y una flecha como punto de finalización de ese recorrido, ¿no? Fíjense que esta línea tiene esta dirección, ¿no? Comienza acá, termina acá, y esta otra línea comienza en esta boya, que es el punto de partida, para terminar en esta flecha, que es el punto final, podríamos decir, del recorrido, ¿no? Bueno, a lo que me refería con lo del punto de capitonado, es que estas dos líneas se encuentran, ¿no? Son dos líneas que se desplazan continuamente, pero tienen dos puntos de encuentro. Y esos dos puntos de encuentro los podemos relacionar con estos puntos de capitonado del sillón, ¿no? Digo, acá encontramos un punto de encuentro y acá otro punto de encuentro, ¿no? Ahí podríamos impregnar dos botones, ¿no? Estos dos botones propios del sillón del capitonado los podríamos impregnar ahí, en estos dos encuentros. Lo que es interesante, ¿no? Es que Lacan va a retomar cuestiones que, como les decía, trabajó en la instancia de la letra, diciendo que, bueno, en la instancia de la letra trabajó lo que entendía el significado y el significante, ¿no? Retoma esto de dos líneas que las separa una barra, ¿no? Una va por arriba, otra va por abajo, se desplazan. Pero lo que es interesante es que acá, a partir de este esquema, ¿no? Este pequeño esquema, va a decir que estas dos líneas acá se corresponden al significado, ¿no? Ya dejamos un poco de lado el significado y vamos a decir que estas dos líneas hacen referencia al significado. Son dos líneas que se deslizan y que se entrecruzan, ¿no? Un desplazamiento y un entrecruzamiento. Incluso va a decir que hay como una función significante, ¿no? En estas dos líneas. Y las va a nombrar. A esta línea la va a llamar el discurso corriente, el discurso concreto, discurso de la razón, lo podemos escuchar, discurso común, ¿no?
le va a ir cambiando este nombre, ¿no? Pero por ahí podríamos quedarnos con el discurso corriente, la línea del discurso corriente, y esta otra línea la va a llamar la cadena significante, ¿no? A pesar que son dos líneas propias del significado, ¿no? No perdamos de vista eso. Para esto, Lacan hace un comentario que es interesante, ¿no? Él habla sobre la frase. Dice que la frase no podemos saber su sentido hasta que esa frase no se ha acabado, no ha terminado, ¿no? Piensen en qué pasa cuando hablamos, ¿no? Cómo muchas veces interrumpimos una frase del otro pretendiendo, suponiendo que ya sabemos a dónde se dirige, cuál es el sentido que le quiere dar. Pero muchas veces ahí aparece el malentendido fundamental, ¿no? Propio de la relación entre los hombres, ¿no? Que muchas veces nos equivocamos, ¿no? Muchas veces nos anticipamos a ese sentido que el otro quiere dar, que seguramente no era eso, ¿no? Por eso la frase cobra su sentido una vez que la frase se ha acabado, ¿no? Eh, Solemos dar en la materia un ejemplo que, bueno, estaría bueno escribirlo en el pizarrón, pero lo voy a comentar de forma verbal, que dice, hay negro, así no podemos seguir viviendo, ¿no? Si nosotros interrumpimos esa frase, si la cortamos, la frase cambia su sentido, ¿no? Si decimos, hay negro, así no podemos seguir viviendo, es la frase original. Si decimos, hay negro, así no podemos seguir, hay negro, así no podemos, hay negro, así no, hay negro, así, hay negro, hay, ¿no? Fíjense cómo, si vamos recortando esa última palabra de la frase cambia su sentido, ¿no? Digo, entonces me parece interesante esto que comenta Lacan, que una frase se comprenderá recién cuando se haya terminado, ¿no? Y esto habla de que el discurso tiene una dimensión temporal, ¿no? Tiene una dimensión en el tiempo, que ese tiempo de finalización de la frase hace que esa frase cobre un sentido. Por eso mismo es que hablamos de este recorrido, ¿no? Estos recorridos en cuanto a lo temporal, ¿no? Tiene un momento de inicio y un momento de finalización. Antes de eso queda interrumpido, ¿no? Hay un malentendido. También tengamos en cuenta, ¿no? Que un poco, de algún modo, en este comentario, en esta propuesta de Lacan de dar este esquema, lo que está haciendo Lacan también es romper con la teoría de la comunicación, ¿no? Piensen que la comunicación se entiende en términos de emisor y receptor, ¿no? Que hay un emisor que le transmite un mensaje al receptor, que ese mensaje se inserta en un determinado código, que haría que emisor y receptor se entiendan, ¿no? Que comparten ese código, se puedan entender, ¿no? Entonces, de algún modo no habría fallas en la comunicación. El psicoanálisis apuesta justamente por lo contrario, ¿no? El psicoanálisis habla de que el lenguaje es puro malentendido y que hay un malentendido fundamental entre los hombres, ¿no? A partir del hecho de que siempre decimos lo que queremos decir. Siempre eso que decimos no es lo que queríamos decir, el otro interpretó otra cosa de lo que dijimos, ¿no? Digo, es algo que nos excede, que no podemos controlar y que tiene que ver justamente con esto, ¿no? De que no estamos bajo las lógicas de la teoría de la comunicación. No es así, no es que el mensaje llega al receptor tal como el emisor lo expresó, porque está dentro de ese código, ¿no? Y en ese punto es que Lacan va a sostener estos términos de código y mensaje para insertarlos en este esquema, ¿no? Y va a decir qué pasa con eso, ¿no? Distinto a la teoría de la comunicación. ¿Ven por qué sigo con mis pizarrones móviles? Esperen que no me quiero saltear nada, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Esto no me quiero saltear. ¿Qué dice de cada una de estas dos líneas, no? Bueno, de la cadena significante va a decir que en ella se producen lo que hablamos, que denominamos las leyes del significante, ¿no? ¿Se acuerdan? La metáfora y metonimia. Se van a producir en esta cadena significante, ¿no? Dice que es una cadena que es permeable a los efectos propios del significante, a los juegos de palabra, va a hablar del retruécano, que es lo que habla Freud en el chiste, ¿no? Esta cuestión viene a nivel fonemático. Esto transcurre, ¿no? En esta cadena significante, donde aparecen estas leyes del significante, que son metáfora y metonimia. Esta cadena significante es permeable a esos efectos del significante. Y por otro lado, está el discurso corriente, al cual Lacan define como los empleos del significante en tanto cosas fijas, ¿no? Dice que en este discurso el sentido ya está dado, ¿no? Y que es un discurso vacío.
donde ya hay puntos de referencia dados. Un discurso vacío que dice que a eso se refiere en función y campo de la palabra y del lenguaje, ¿no? Acuérdense que función y campo de la palabra y del lenguaje es un escrito de Lacan, anterior a esto, ¿no? Que está en correlación con los primeros seminarios, en donde Lacan va a hablar de palabra plena y palabra vacía, ¿no? Y va a decir justamente que esa palabra vacía no da lugar a nada, no aparece nada ahí del orden del sujeto, ¿no? Es un mero bla, 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 ¿no? Esa palabra vacía. Y en eso se acaba de relacionar esta línea del discurso corriente en relación a esa palabra vacía, que acá lo va a llamar un discurso vacío, ¿no? Como lo definió en función y campo de la palabra y del lenguaje. Bueno, entonces dice que son dos líneas que van en sentido contrario, se deslizan una sobre la otra y que en un momento se encuentran. Hay una línea que corta la otra, ¿no? Digo, en estos dos momentos, que son los puntos del capitón, donde esas dos líneas se encuentran. Y acá aparece lo que un poco les adelantaba en relación al código y al mensaje. Fíjense cómo este esquema se ve un poco complejizado, ¿no? Lo tenemos un poco más complejo, ¿no? Sostenemos las líneas, recordamos, esta es la línea del discurso corriente, ¿no? Esta es la cadena significante, entonces sostiene, ¿no? Pero acá, a estos dos puntos de encuentro, Lacan les va a ubicar este botón que yo les decía del capitonado, ¿no? Fíjense cómo esa propiedad del sillón, ese redondel, aparece también acá, ¿no? Y Lacan va a ir poniéndole letras griegas. Ubica en este lugar el alfa, ¿no? Dice que si partimos de la cadena del discurso concreto, y en el primer encuentro con la cadena del significante, nos encontramos con alfa, ¿no? Dice que en este lugar de alfa va a ubicar al código, va a buscar el lugar del código. Que dice que ese código hace referencia al gran otro, ¿no? Van a ver cómo, en algún punto, este esquema tiene mucha relación con el esquema lambda que trabajamos en el primer cuatrimestre, ¿no? Si ustedes se fijan, este esquema también tiene cierta direccionalidad, ¿no? Tiene flechas que marcan una dirección. Y si ustedes se acuerdan, en el esquema lambda, el lugar donde ubicamos al gran otro, esa A mayúscula, era un lugar determinante y no determinado, ¿no? Porque determinaba otros lugares, en tanto de él partían flechas, pero a él no llegaba ninguna flecha. Por eso era determinante y no determinado. Determinaba otros lugares, pero a él nadie lo determinaba. Y fíjense cómo acá sucede lo mismo, ¿no? De este lugar que en vez del alfa podemos poner la mayúscula ahí, parten flechas, ¿no? Parten flechas. Entonces, este lugar de que es determinante. Recuerden siempre esto de que ubicamos ahí al código y ubicamos al gran otro en tanto lenguaje, ¿no? Este lugar del lenguaje que nos antecede, que nos determina, que nosotros ya cuando nacemos caemos en un lenguaje, ¿no? Nos insertamos en un lenguaje que nos antecedía, ¿no? Incluso lo que siempre decimos respecto al nombre propio, ¿no? De algún modo, antes de nacer, ya fuimos inmersos en este lenguaje, ¿no? Por eso Lacan habla de un baño de lenguaje, ¿no? Ya nos antecede y aparece esto de un gran otro que nos determina, ¿no? Digo, nuestros padres eligen nuestro nombre antes de nacer, digo, eso ya no nos antecede, ¿no? En ese punto es que aparece ahí esta cuestión del gran otro como tesoro de significante, ¿no? Como el lugar del lenguaje. Y después Lacan va a decir que el otro encuentro entre estas dos líneas, el discurso corriente y la cadena significante, es lo que ubica acá con la letra gamma, con la letra griega gamma, que va a ubicar el lugar del mensaje, ¿no? Bueno, a ver. Lacan del mensaje va a decir justamente, esperen que esto se lo quiero leer porque es muy interesante, para encontrarnos por qué es distinto esto que yo le decía respecto de la teoría de la comunicación, del código del mensaje, ¿no? Bueno, para hablar del código, dice que es el punto marcado por alfa, es preciso que el código se encuentre en alguna parte para que pueda haber una audición de discurso. El código es evidente, está en A mayúscula, el otro como compañero del lenguaje, ¿no? Y dice, aquí pues el primer encuentro que se produce en lo que hemos llamado el código. El segundo encuentro que remata el bucle, que constituye el sentido propiamente dicho, ¿no? Fíjense cómo en el lugar del mensaje va a ubicar al sentido, ¿no? Piensen, ¿no? Todo el tiempo en metaforía y metalinguismo, no perdamos de vista. El segundo encuentro que remata el bucle es sentido propiamente dicho, que lo constituye a partir del código con el que el bucle se ha encontrado en primer lugar.
se produce en ese punto de llegada marcado gamma. Como ven, aquí llegan dos flechas, ¿no? Fíjense qué interesante. Yo les decía que en alfa salen dos flechas. Van a ver que en gamma, ¿no? En el mensaje llegan dos flechas, ¿no? Entonces dice, y hoy me dispensaré a decirles cuál es la segunda. El resultado de la conjunción del discurso con el significante como soporte creador del sentido es el mensaje, ¿no? Entonces dice, en el mensaje el sentido nace. La verdad que se ha de enunciar, si hay alguna verdad, está ahí. Recuerdo que en alguna consulta había surgido esta pregunta por a qué se refiere Lacan cuando dice la verdad, ¿no? Bueno, fíjense cómo acá se puede responder un poco mejor de lo que charlamos ese día. ¿Cómo aparece este lugar si hay alguna verdad, dice Lacan, está en el mensaje? ¿No? Dice, si hay alguna verdad, en tanto una verdad que compromete al sujeto, ¿no? Si hay algo piensan en esto de, que yo les decía, función y campo de la palabra y del lenguaje. Si hay algún tipo de palabra plena, algún tipo de verdad del sujeto, aparece ahí, en el mensaje, ¿no? Entonces dice, la mayor parte de las veces no se enuncia ninguna verdad, por la sencilla razón de que más de las veces el discurso no pasa en absoluto a través de la cadena significativa. Fíjense qué interesante esto que va a decir ahora Lacan. Decíamos que son dos líneas de significante que por momentos se cruzan, pero que las dos se deslizan simultáneamente. ¿Qué pasa? Lo que dice ahora es que este discurso muchas veces no llega a pasar por la cadena del significante, ¿no? Vamos a decir, no llega hasta ahí arriba, ¿no? Muchas veces el discurso queda acá. Entonces acá Lacan va a ubicar, con la letra griega beta, ¿no? Va a ubicar lo que tiene que ver con el plano imaginario. Si yo les decía que pensáramos en el esquema lambda, en relación a este, acá podemos ubicar el vector imaginario que ubicamos en el esquema lambda ¿se acuerdan? Del yo al pequeño otro, de la A minúscula a la A prima, bueno, ya los podemos ubicar, incluso yo me tomé el trabajo de agregar algunas cosas que no aparecen en el esquema que plantea Lacan en el seminario, ¿no? Ubicando esas A minúscula y A prima, ¿no? En tanto ubica a la B, a beta, ¿no? Como yo Y, como la A minúscula, y a B' como el lugar del objeto, ¿no? En tanto objeto metonímico, que podríamos ubicar ahí a minúscula prima, ¿no? Te podríamos decir del yo a otro, ¿no? Esta relación imaginaria de yo a otro semejante, a un pequeño otro. Entonces, fíjense cómo acá queda ligado en el plano imaginario, ¿no? De la relación del yo con el objeto, ¿no? Este objeto metonímico que hablamos también en consulta, de este lugar de que el objeto es metonímico, por esta característica del deseo, de que siempre es deseo de otra cosa, de que no es eso, ¿no? De que se va desplazando metonímicamente en la cadena, porque el objeto nunca es eso, el objeto nunca colma el deseo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que el objeto es metonímico y por lo tanto queda en este lugar de desplazamiento y del plano imaginario. Entonces, ahí dice Lacan que muchas veces, justamente el discurso corriente no llega a encontrarse con la cadena significante, y Lacan, fíjense qué lindo cómo lo dice, ¿no? Dice, queda en el mero ronroneo de la repetición, en el molinillo de palabras que pasa del cortocircuito entre beta y beta prima, ¿no? El discurso no dice absolutamente nada, salvo indicarles que soy un animal parlante. Es el discurso común hecho de palabras para no decir nada, ¿no? Bueno, fíjense cómo esto de que por lo general nos ubicamos acá, ¿no? Siempre cuando decimos de qué sucede en análisis, cómo es este lugar del sujeto que ustedes tanto preguntan, cómo es eso de que nosotros le decimos de que el sujeto es evanescente, que hay una emergencia del sujeto, que aparece y desaparece, que es un momento, es porque el sujeto se ubica en este lugar del mensaje, ¿no? Que aparece y desaparece, pero para eso tiene que darse este encuentro entre estas dos cadenas. Si eso no se da, quedamos acá, en el mero ronroneo de la repetición, en un puro molinillo de palabras que no dicen nada, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa también en análisis. Muchas veces el paciente queda acá, ¿no? El paciente viene con cosas de lo cotidiano, de la vida diaria, de lo que le pasó, de no decir nada. Es una cuestión muy imaginaria. eh, bueno, en ese punto dice que, de todas maneras,
a pesar de quedar, que esto es justamente lo que pasa en análisis, dice, tan pronto entras en la rueda del molinillo de palabras, tu discurso siempre dice más de lo que tú dices, ¿no? Fíjense ahí qué interesante, cómo aún en ese plano imaginario del decir, ¿no? En esa relación de puro molinillo de palabras entre Betty y Beta Prima, entre yo y el otro, siempre hay algo más, ¿no? Digo, siempre pasa esto que excede la teoría de la comunicación, que siempre se dice más de lo que se quiso decir, o siempre se dice otra cosa, ¿no? Esto en relación al objeto metonímico, que siempre es otra cosa, que no es eso, ¿no? Eh, y en ese punto, bueno, va a aparecer, ahora sí, lo que Lacan quiere comentar en relación a este esquema con el bits, con la agudeza, con el chiste, ¿no? Fíjense, como les decía, que este esquema responde a cierta formalidad, ¿no? Es un esquema que después Lacan va a utilizar para lo que él va a llamar el grafo del deseo, que, como siempre, los esquemas de Lacan son lugares, relaciones y funciones. ¿Qué quiere decir eso? Que es una formalidad para explicar determinada cosa, pero que por lo general no es estática. No digo, no es que siempre lo van a encontrar así este esquema, ¿no? Sino que justamente podemos, en los lugares, en este lugar del mensaje, en el lugar del otro, ¿no? Podemos ubicar, por ejemplo, lo que va a hacer Lacan ahora, el análisis del chiste, ¿no? Lacan va a analizar Famillonario, el primer chiste que plantea Freud en su libro sobre el chiste, va a analizar Famillonario en función de este esquema, ¿no? Así que pasamos a la tercera pizarra. Vayan viendo, ahora lo vamos a ir explicando. Porque Lacan va a decir que hay tres tiempos del chiste, ¿no? Recuérdense que siempre que hablamos de tiempos de psicoanálisis, hablamos de tiempos lógicos y no cronológicos, ¿no? Pero es interesante cómo Lacan va a ir situando tiempos de chiste en relación a lo que trabajó Freud con el chiste. Para eso nos encontramos en el punto 3, en el seminario, en donde, bueno, Lacan habla del bits, esto que yo les decía, lo que tiene que ver con esta traducción, ¿no? Con que hace referencia al espíritu también, y que es un término que en algún punto es ambiguo, ¿no? Presenta cierta ambigüedad. Y va a decir Lacan que lo interesante de Freud es que él vio las relaciones estructurales que hay entre el chiste y el inconsciente, ¿no? Acuérdense incluso que el libro de Freud se llama El chiste y su relación con lo inconsciente. ¿No? Digo, eso es lo interesante que trabajó Freud en el chiste y lo novedoso, porque pensemos que Freud toma cosas de otros autores que trabajaron en el chiste, ¿no? Como Sleeps, Fichtner, ¿no? Acá los nombres, los tiene en cuenta. Digo, estos autores se empeñaron en desarrollar toda una serie de chistes, al igual que hizo Freud en su libro, incluso muchos de los chistes que toma Freud son de estos otros autores, ¿no? Recopila algunas cosas de ellos, incluso esto de que el chiste, que la brevedad es el alma del chiste, es un concepto que toma de Lips, ¿no? Digo, Freud se nutre de todos estos autores, pero lo novedoso de Freud, lo interesante, es que el chiste tiene relación con el inconsciente, ¿no? Digo, no es un proceso que da igual, ¿no? Como el sueño, digo, fíjense lo novedoso de Freud de poder ubicar esas cuestiones que siempre pasaron, que siempre estuvieron en la sociedad, poder ubicarlas en relación al inconsciente, ¿no? Poder darles esa estructura. Por eso, acá lo que le reconoce Lacan a Freud es que Freud vio las relaciones estructurales que hay entre el bits y el inconsciente, ¿no? Y dice en un plano formal, que las vio en un plano formal, ¿no? Y acá va a volver a hablar de lo que tiene que ver con la técnica del chiste, de la que habla Freud, ¿no? Acuérdense que Freud le dedica una gran parte de su libro a hablar sobre la técnica del chiste, para que Lacan acá va a decir que esa en realidad se trata de la técnica verbal y lo que Lacan llama la técnica del significante, ¿no? Entonces, para ser claros, Lacan lee que en la técnica del chiste de Freud, lo que está en juego es la técnica del significante, ¿no? Por esto que les decía antes, de que Freud no pudo teorizar en términos significantes porque no estaba en ese momento, no se había desarrollado la lingüística estructural de esos. Y acá Lacan va a retomar Famillonario, este chiste tan emblemático de Freud, y un poco lo va a contar. Acuérdense que está en el libro de Freud, lo podemos seguir trabajando, es un chiste que da mucho de qué hablar, lo podemos seguir trabajando en las consultas también. Pero acá Lacan toma un recorte de ese chiste, ¿no? Y lo cuenta de la siguiente manera. Bueno, dice que es un chiste de Heine, ¿no? De Heinrich Heine, quien
quien cuenta ese chiste, ¿no? En su libro Estampas de viaje, y que en el chiste tiene como protagonista a Hirsch Yassin, ¿no? Que es un judío de Hamburgo, un coleccionista de lotería, pedicura, pobre, quien dice, cuenta dos situaciones, dos escenas. Una primera escena, él estaba como pedicura, ¿no? Le estaba limando los callos a Nathan el Sabio, reconocido como el Gran Rothschild, y dice que por ser el pedicura de Nathan el Sabio, el Gran Rothschild, él se sentía un hombre importante, ¿no? Hitch Yassin se sentía un hombre importante. Porque dice que en ese momento el Gran Rothschild estaba pensando sobre qué tipo de mensajes mandar a los reyes, ¿no? Qué decirle a los reyes. Entonces, este pedicura, Hirsch Yassin, dice que si él le limaba mal los callos, podía interferir de algún modo en la decisión que Nathan el Sabio estaba tomando en relación a los reyes, ¿no? Fíjense que interesante el lugar ahí en el que se ubica Hirsch Yassin, ¿no? Dice, si le roía demasiado un callo, resultaría a las alturas alguna irritación y en consecuencia Nathan a su vez la tomaría un poco más con los reyes, ¿no? Y dice que ese modo lo lleva a pensar en otro Rothschild, un segundo Rothschild, ¿no? Piensen cómo está en juego esta cuestión del nombre acá en el chiste, ¿no? Por un lado, Henry Heine, quien es el que cuenta el chiste, ¿no? Es HH, el personaje es otro HH, Hirsch Yassin, ¿no? Se repite ahí esta letra. Y también se repite esta cuestión del nombre en tanto hay dos Rothschild, ¿no? Por un lado Nathan el Sabio, el gran Rothschild, y ahora dice que se le ocurre otro Rothschild, Salomon Rothschild, ¿no? Que dice que un día anunció en su casa que Hirsch Yassin pasara con ellos a comer porque, dice, como era un coleccionista de lotería como él, no podía permanecer en la cocina, ¿no? Digo, se los voy a leer porque es donde aparece el chiste. Dice, yo también colecciono lotería, la lotería Rothschild. No quiero que mi colega, otro coleccionista de lotería, ponga un pie en la cocina. Y exclama, Hirsch Yassin dice que Rothschild lo trató de una forma del todo famillonaria. ¿No? Y acá aparece el chiste, por eso lo conocemos como famillonario, porque eso es lo que produce el chiste, que aparece la pregunta, ¿no? ¿Qué es eso de famillonario? Y ahí Lacan se pregunta, ¿es un neologismo? ¿Es un lapsus? ¿Es un chiste? ¿No? Bueno, esto de poder descartar que sea un lapsus es el hecho de que hay otro que lo sanciona. Hay otro que se ríe de ese chiste, ¿no? Recordemos esto que decía Freud en su libro sobre el chiste de estas tres personas necesarias en el chiste, ¿no? Es el lugar de la sanción como el lugar del otro, ¿no? Esta terceridad. Hay un otro que tiene que reírse para que ese chiste pueda ser efectivamente un chiste. Si no aparece esa risa que sanciona ese chiste, el chiste pasa, ¿no? No es un chiste. Habría que ver si puede ser otra cosa o no. Pero lo que le hace un chiste es la risa, es esa sanción del otro. Entonces, acá lo que va a hacer Lacan es retomar este empleo de este esquemita que hizo Freud con famillonario, ¿no? En tanto, hay una condensación, ¿no? Que toma las dos palabras de familiar y millonario. A ver si lo encuentro, creo que me lo había hecho en mis pizarrones el otro día. Ahora no lo volví a hacer. Digo, ¿cómo en esa vuelve a hacer esto que nuevamente confirma lo que Freud ya dijo, que es un chiste de condensación, ¿no? Eso está en alemán. Acá ahí, en esta traducción, acá lo hace en español, ¿no? Donde aparecen el resultado de famillonario y, podríamos decir, la conjunción de términos, ¿no? De estas letras que se repiten, ¿no? Bueno, Lacan vuelve a hacer esto, ¿no? Lo vuelve a hacer en la pizarra para decir justamente lo que les adelantaba, que son los tres tiempos del chiste, ¿no? Bueno, vamos a tratar de irlo siguiendo para comentarlo bien. Va a decir que el primer chiste es el esbozo, el primer tiempo, perdón, es el esbozo del mensaje, ¿no? Tres tiempos. El primer chiste es el primer tiempo es el esbozo del mensaje. Que dice Lacan va de A mayúscula a beta, ¿no? Acá fíjense cómo yo ya reemplacé este esquema, ya no puse más alfa y gamma, sino que directamente puse el lugar del otro, el lugar del código, el lugar del mensaje. Y lo que dice acá Lacan es que
El primer tiempo sería el esbozo del mensaje, donde podríamos entender que se trata de quien lo enuncia el chiste, ¿no? Esta primera persona, el que hace el chiste, y podríamos pensar que ese tiempo podría partir del yo, ¿no? Podría partir eh, en un lugar de, podríamos decir, de beta al lugar del otro, ¿no? Porque podríamos pensar que el chiste empieza de quien lo enuncia, ¿no? Parte de quien lo hace. Pero justamente acá Lacan nos vuelve a decir que en realidad no sale de yo, sino que siempre empieza a partir del otro, ¿no? Esto que yo le decía, este lugar del lenguaje como determinante, ¿no? Fíjense cómo dice, evidentemente puede esquematizarse el discurso diciendo que parte del yo para dirigirse a otro, del yo-ye para dirigirse a otro. Es más correcto darse cuenta de que, con independencia de lo que pensemos, todo discurso parte del gran otro, alfa, se refleja en el yo-ye, beta, pues este se ha de ver implicado en el asunto. Vuelve al otro, alfa, el gran otro, en un segundo tiempo, ahí la invocación al otro, yo tenía con Salomon Rothschild un trato de todo familiar. Y a continuación se va volando hacia el mensaje, ¿no? Bueno, a ver, vamos despacio, ¿no? Porque ahí, de algún modo, ahí Lacan ya comenta los tres tiempos. Entonces, el primer tiempo es el esbozo del mensaje que parte del lugar del lenguaje al otro que lo enuncia, al yo-ye que lo enuncia que está acá, ¿no? Esta línea. Acá está el primer tiempo. Del gran otro al ye. Piensan también, ¿no? Este lugar del código que Lacan, ya Freud dice de alguna manera, ¿no? Esto de que para que un chiste sea un verdadero chiste, hay cuestiones que tienen que ser compartidas, ¿no? Podríamos decir esto de que tienen que pertenecer a la misma parroquia. Y eso compartido tiene que ver con el código, ¿no? Lo que yo les decía como ejemplo, chistes entre psicoanalistas, chistes de algún tipo, ¿no? Si no se comparte ese código, posiblemente ese chiste no aparezca, ¿no? Entonces este es el primer tiempo. Del gran otro al yo-ye. El segundo tiempo es el reflejo en el objeto, esta línea, ¿no? Fíjense que yo les fui situando los tiempos. El primer tiempo ahí, el segundo tiempo acá, ¿no? Esta relación imaginaria entre beta y beta prima, ¿no? En donde ahí aparece este lugar de mi millonario, ¿no? Vamos a leer cómo es lo que lo dice Lacan. Dice, en el segundo tiempo, la cadena se refleja en beta prima, en el objeto metonímico, mi millonario. En efecto, de lo que se trata para Hirja Singh es del objeto metonímico, esquematizado de su pertenencia. Es su millonario, pero al mismo tiempo no lo es, porque es más bien el millonario quien lo posee a él, ¿no? A ver. En este punto es que hay otra parte del chiste que un poco nos falta, que después le vamos a comentar, ¿no? Que es esto de lo que le concierne a Hirja Singh respecto a este lugar de millonario, ¿no? En relación al propio Heine, en su historia familiar, que había una prima millonaria, que él se quería casar, ¿no? Bueno, digo, hay muchas cuestiones ahí para seguir ubicando, que le vamos a dar en la próxima clase o incluso en consulta, pero que es interesante cómo quien enuncia el chiste, se ubica en ese lugar imaginario, con el pequeño otro, de el millonario, ¿no? Digo, también en esta contradicción de que un pobre como Hirja Singh, ¿no? Se ubica en este plano del otro en la relación con el millonario, ¿no? En este plano imaginario en relación con el millonario. Piensen en esta relación de reflexividad que hablamos siempre en el plano imaginario, ¿no? En esto de lo que el otro devuelve, me devuelve esa imagen, ¿no? En esta reflexibilidad y por eso acá lo podemos ubicar como un reflejo en el objeto, ¿no? Esto de donde me veo reflejado, ¿no? Y que Lacan va a decir que en realidad no es mi millonario, sino, a ver, es mi millonario en el sentido de que él pretende que lo posee, ¿no? Con esto de mí en tanto se puede apropiar de él, ¿no? En esto de intentar poseerlo. Pero en realidad el millonario lo posee a él, ¿no? Esto es lo que dice él acá. Y después dice, el resultado no pasa. Y es por eso precisamente que este millonario se refleja en el segundo tiempo, B' a la vez que el otro término, la forma familiar, llega al código, ¿no? Digo, ¿qué pasa? Esto no pasa. Acuérdense que decíamos de las dos líneas, cuando la línea del discurso corriente no llega a la cadena significante, no pasa y queda en esta mera molinillo de palabras, ¿no? Entonces mi millonario queda ahí, no pasa. Entonces, vamos a seguir estas dos líneas. Mi millonario viene por acá y familiar sí vuelve al código y va por allá. Entonces, si seguimos las líneas, familiar viene por acá,
millonario viene por acá. Llegamos al tercer tiempo, ¿no? Que aparece acá. Y acá, porque están los dos, ¿no? En los dos lugares, en donde aparece justamente, se produce el mensaje. ¿No? Este tercer tiempo, que lo podemos llamar como producción del mensaje, que se da simultáneamente en dos lugares. Por un lado, como decimos, de beta prima, por un lado de beta prima M, de beta prima M, ¿no? Esto de que, acuérdense, empezó en el yo Y en beta, millonario pasó a beta prima y llegó al mensaje, ¿no? Y por otro lado, de a M, ¿no? Del otro al mensaje. ¿Qué pasa acá en este tercer tiempo que es el más importante porque es donde se produce el mensaje? Dice, en el tercer tiempo, millonario y familiar se encuentran y se conjugan en el mensaje, en gamma, en este lugar que yo le puse la M de mensaje, ¿no? Para producir famillonario. Piensen esto, como familiar y millonaria van por dos vías distintas y se encuentran en el mensaje y producen este chiste, ¿no? Este mensaje propiamente dicho, esta producción de sentido, que es famillonaria, ¿no? Fíjense que van por dos caminos distintos y se encuentran. Digo, eso es lo interesante de poder ver en este esquema y por eso mismo que ponemos el tercer tiempo en dos lugares. ¿No? Fíjense cómo el primer tiempo aparece ahí, el segundo tiempo aparece acá y el tercero aparece acá y acá, ¿no? Y este lugar del código, que es lo más interesante, es donde podemos encontrar esta incongruencia entre el mensaje y el código, que yo les decía que es diferente a la teoría de la comunicación. Fíjense cómo lo dice Lacan. Este mensaje es perfectamente incongruente, pero no se admite, no está en el código. Lo que lo vuelve un verdadero mensaje y una producción de sentido es que eso no está en el código, ¿no? Este chiste, lo que causa gracia de famillonario es esa condensación de dos palabras que no están como tal en el código, ¿no? La palabra famillonario no existe en el código, ¿no? Entonces por eso tiene este lugar de neologismo, pero que en realidad es un chiste porque causa gracia, ¿no? Digo, la risa del otro sanciona que eso es un chiste y el hecho de que esa palabra no aparece en el código. ¿No? Que aparece esta incongruencia entre el código y el mensaje distinta a la teoría de la comunicación, donde se supone que un emisor emite un mensaje que el receptor va a entender porque están en el mismo código, ¿no? Y entonces acá es donde Lacan retoma esto de la agudeza, ¿no? Diciendo que el mensaje se produce en cierto nivel de la producción significante. Se diferencia y se distingue respecto del código, ¿no? Y adquiere por esta distinción y esta diferencia valor del mensaje, ¿no? A ver, por el hecho de diferenciarse del código es que el mensaje es mensaje como tal, ¿no? Adquiere ese valor del mensaje, ¿no? Si estaría dentro del código no sería un mensaje, ¿no? Quedaría en este encuentro con el código, ¿no? Para que adquiera valor del mensaje tiene que diferenciarse del código, ¿no? Tiene que ser incongruente respecto a él. Entonces dice, ¿cómo se sanciona esa diferencia? Esa diferencia del mensaje respecto del código. Justamente como agudeza por el otro. Y acá está, a donde les digo yo que aparece esta simultaneidad en el tercer tiempo, ¿no? Dijimos que en dos puntos está de beta prima a mensaje y del otro al mensaje, porque acá está esta sanción del otro, ¿no? Acá es donde el otro con mayúscula, ese otro como referencia al lenguaje, sanciona ese mensaje como un chiste, ¿no? Esa risa del otro, eso que el otro devuelve, lo sanciona como tal, lo sanciona como un chiste. Entonces esto dice Lacan, es como una agudeza por el otro, ¿no? Entonces dice la referencia al otro como tercero. Bueno, y acá Lacan vuelve a diferenciar esta relación entre el chiste y lo cómico, ¿no? Que decíamos que el chiste tiene esta característica de ser dual, donde solo hay dos personas. Perdón, no sé, lo cómico tiene esta característica de ser dual, donde hay dos personas, y el chiste, esta característica de que aparece una terceridad. Hay tres personas en juego, ¿no? Este lugar del otro con mayúsculas. Y fíjense qué interesante, como lo dice acá Lacan, el otro devuelve la pelota, ¿no? Dispone el mensaje en el código como agudeza. Dice en el código, esto es una agudeza. Si nadie lo hace, no hay agudeza. Si nadie se da cuenta, si famillonario es un lapsus, no constituye una agudeza. Entonces, eso es lo que diferencia el lapsus del chiste, la risa, la sanción del otro. Si nadie se ríe, si nadie sanciona que para el código eso fue un verdadero mensaje, eso fue un chiste, si no hay esta línea que lo devuelve, que el otro le devuelve la pelota, si no está esta línea,
Eso puede ser un lapsus, tranquilamente, ¿no? Puede ser un equívoco. Alguien se confundió, digo, queda, pasa, ¿no? Entonces, en donde el otro lo sanciona es que eso se vuelve un chiste, ¿no? En este lugar de la tercería, fundamental para el chiste, que si no, no lo es, ¿no? Si no está en estas tres personas, no es un chiste. Así que bueno, esto hasta acá es la primera clase del seminario. Yo sé que puede parecer un poco difícil, hay muchos esquemas, pueden surgir muchas preguntas. Tenemos consulta mañana, lo podemos seguir trabajando. Y siempre en relación a la instancia de la letra, el chiste, ¿no? Digo, retomemos esas cosas que son necesarias para poder darle una vuelta a esto. Así que bueno, los espero en la consulta, los que tengan dudas, comentarios, y si no, bueno, me seguirán viendo en el próximo video. Hasta la próxima.